Primera de Juan, capítulo 2, versículos 7 al 17. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En esta mañana veremos que el creyente verdadero ama a los hijos de Dios y aborrece al mundo. Veremos en los versos 7 al 14 que debemos amar a nuestros hermanos. Y versículos 15 al 17, debemos aborrecer al mundo y sus deseos. El creyente verdadero ama a los hijos de Dios y aborrece al mundo. Sin duda es la consecuencia natural de haber nacido de nuevo. ¿Recuerdan en Juan capítulo 3? Jesús le dijo a Nicodemo, nacer de lo alto, literalmente, ¿no? Hay una transformación total en nuestro ser y lo vimos aquí en Primera de Juan, en los versículos 1 al 4. Nuestra salvación en el pasado, la cual es real, y tan real como cuando los apóstoles vieron, tocaron, palparon, contemplaron al Señor. Así de real y verdadera en nuestra salvación en el pasado. Pero vimos en los versículos 5 al 10 que hay una consecuencia de esta salvación, que es la comunión con Dios. Todo creyente verdadero tiene una comunión, primeramente, vertical, es decir, hacia arriba. Y esa comunión hacia arriba con Dios el Padre y con el Hijo produce una comunión horizontal, es decir, con los demás. Se nota, así como Dios es luz, que nosotros empezamos a ser hijos de luz. A pesar de eso, sin duda, mientras caminamos en este mundo, va a haber pecado con el cual luchamos, pues aún nuestra naturaleza pecaminosa no ha sido quitada, nuestro cuerpo físico aún lo tenemos y no será glorificado sino hasta el arrebatamiento. Por esa razón debemos confesar nuestros pecados diariamente, y eso lo vimos en los versículos 1 y 2, puesto que el Señor Jesucristo fue la propiciación por nuestros pecados. Su sangre derramada quitó nuestros pecados, no solamente los cubrió. Y Él ha quitado nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Por esa razón que ahora el creyente lo único que tiene que hacer es ningún sacrificio, sino solamente confesar el pecado. ¿Y qué dijimos que era confesar? Decir lo mismo, ¿no? Si Dios dice que algo es pecado, yo también debo decir que es pecado. Esa es la verdadera confesión. No confesar el pecado es cuando nosotros justificamos el pecado. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, no, si esto no es tan pecado. O cuando decimos, no, si todos lo hacen. Eso no es confesar el pecado, eso es amar el pecado. Y aquí dice que el que ama su pecado, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, versículo 4. Vimos también en los versículos 3 al 6, la semana pasada, que cómo se demuestra el verdadero amor a Dios por medio de la obediencia. Y se nos da el máximo ejemplo de obediencia en el verso 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Así que en esta mañana, internándonos ya en el versículo 7, veremos que el creyente verdadero ama a los hijos de Dios o a sus hermanos y aborrece al mundo. Versículo 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el antiguo,
el mandamiento antiguo, que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Cuál es el mandamiento antiguo al cual hace referencia? Muy posiblemente se refiere a Deuteronomio, capítulo 6, donde se da por primera vez el gran mandamiento, ¿no? En Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿no? Eso es lo primero, establecer que nosotros somos diferentes a cualquier otra creencia o fe que hay en el mundo. Si usted va al mundo verá que la gente tiene otros dioses, pero son dioses impersonales. Son una estatua de yeso, son una figura, son las posesiones, son el trabajo, son las cosas del mundo, es el dinero. Hay diferentes tipos de dioses, pero con el cual la gente nunca va a poder tener una verdadera relación personal. Pero acá vemos que Dios se presenta como el Dios personal, ¿no? Porque eso significa Jehová. El nombre sagrado de Dios proviene de la palabra hebrea que corresponde al verbo ser o estar. Por eso que podríamos traducir Jehová como el eterno, ¿no? O como el viviente, el que vive para siempre. Por eso que cuando Dios se reveló a Moisés, ahí en Éxodo 3:14, ¿cómo le dice? Yo soy el que soy. Usando el verbo ser o estar para decir, yo seré lo que seré. Yo he sido, soy y seré lo que siempre he sido. El Dios eterno y personal. De hecho, si vamos a Génesis capítulo 1, usted va a ver que en el relato de la creación de Génesis 1, Dios solamente se revela como Dios, como Elohim, el creador del cosmos. Si usted lee el relato de Génesis 1, va a ver una creación más cósmica, ¿no? Se habla del sol, de los planetas, del planeta Tierra también y de las cosas que creó en la Tierra. Pero en Génesis capítulo 2 hay un segundo relato de la creación que está mucho más centrado en la tierra y en Adán y Eva. Y allí Dios no es solamente Dios, si usted se fija, es Jehová Dios. Porque es el Dios personal, el que habla, el que se relaciona con Adán y Eva. Cuando nosotros llegamos después al Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 22, vemos que el Señor Jesucristo repite el mismo mandamiento antiguo, pero agregándole algo más. Jesús les dijo, Mateo 22, versículo 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo, ¿cierto? O a tu hermano, como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Como usted puede ver, de este mandamiento antiguo van surgiendo otros mandamientos, ¿se fija? De amar a Dios, de la relación con Dios, de la relación, digamos, vertical que debemos tener todos hacia arriba, va a surgir todas después las relaciones horizontales que tenemos acá abajo. Hemos visto que el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que trabaja en nuestras relaciones, ¿no? En nuestra comunión. Él es el que obra dentro de nosotros y hacia afuera. En Juan 14 vimos que Jesús dijo, vendremos a Él y haremos morada con Él. Y dijimos que esa morada no es Dios viviendo dentro de nosotros como un huésped de un hotel, que viene a descansar. Vimos que la palabra morar es muy fuerte y significa que Él viene a morar dentro de nosotros como un obrero. Es decir, Dios vive en usted y en mí, pero Él está trabajando dentro de nosotros, no está descansando. No vive pasivamente, sino que vive activamente obrando en nosotros, haciendo muchas obras maravillosas, ¿no? Enseñándonos la palabra, explicándonos su significado, animándonos a la santidad, a la confesión, entristeciéndonos cuando no queremos confesar nuestro pecado, ya hemos estudiado eso también. Él vive en nosotros, pero trabaja en nosotros. Luego, Juan capítulo 13. Aquí Jesús agrega algo más al mandamiento antiguo, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Hasta ahí, ¿es nuevo? Es el antiguo, ¿cierto? Lo leímos ya en Mateo, dice lo mismo. En Levítico también se menciona el amor al prójimo. Pero aquí viene lo nuevo. Dice, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos,
si tuviereis amor los unos con los otros. Así que el mandamiento nuevo hasta aquí ha sido eso, que Dios en Cristo ha modelado su amor, como nunca antes lo hizo, ¿no? Él ha expresado su amor hacia nosotros con sus misericordias, en la creación, en diferentes cosas que podemos ver. Pero cuando Cristo vino al mundo, Dios expresó su amor al más alto nivel. No solamente dándonos a su Hijo, Él viniendo al mundo tomando forma humana, sino entregándolo para nosotros en la cruz del Calvario, para que por su sacrificio nosotros podamos ser limpiados de nuestros pecados. Así que, hermanos amados, el amor de Dios ha sido expresado al máximo con la muerte de Cristo. Por eso Él dice, como yo os he amado. Ahí está la parte nueva de este mandamiento. Pero Juan quiere hacer un aporte extra, ¿no? Y él va a añadir algo más a este mandamiento. Yo creo que ustedes ya notaron cuál es el nuevo mandamiento. Versículo 15, que surge del mandamiento de amar a Dios. Si yo amo a Dios y a mis hermanos, ¿qué voy a hacer con el mundo? Vamos a aborrecer al mundo. Así que el mandamiento final con el cual el pensamiento de Juan se cierra, ¿no? Es no solamente desde el Evangelio de Juan vimos que Dios amó al mundo tanto en Cristo que lo envió, sino que también Jesús añade, como yo os he amado. Y ahora él va a añadir, no améis al mundo, sino aborrezcan al mundo. Así que este es el nuevo mandamiento que el Señor añadió, como yo os he amado, y el nuevo mandamiento muy probablemente es lo que Juan añade en el versículo 15, porque esto de amar al mundo es algo que también deben hacer como parte de la relación natural que tenemos con nuestro Dios. Versículo 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Insiste entonces en este nuevo mandamiento, que él lo va a decir recién después en el versículo 15, él está preparando nomás todo el camino. Nos dice que ya somos salvos, que tenemos a Cristo y que las tinieblas van pasando y que ahora debemos vivir en la luz. ¿Quién es la luz y la fuente de luz? ¿Recuerdan Juan 10? Yo soy la luz del mundo. Del que me sigue ya no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en el primer capítulo de Juan, él es muy enfático al decir en el versículo 4, en él estaba la luz. Es decir, eternamente él es la fuente de la luz. Y dice, y la vida era la luz de los hombres. En el capítulo 3 de Juan, versículo 19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres, ¿qué hicieron? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Los verdaderos hijos de Dios, entonces, aman a sus hermanos. ¿Por qué? Porque viven en la luz, están en la luz, puesto que dentro de nosotros mora aquel que dijo, yo soy la luz del mundo. Versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Más adelante, Juan va a profundizar un poco esto y nos va a dar un ejemplo que es gráfico. Él nos va a decir que en la primera familia que existió en la tierra, habían dos hermanos, Caín y Abel. No había más prójimo para ellos. Estaba después solamente sus padres. Y si usted salta un poquito conmigo, capítulo 3 de Primero de Juan, mire lo que dice el versículo 12. Leamos desde el 11 para entender un poquito mejor. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justas.
¿Qué vimos en el capítulo 3 de Juan? Que la gente mala que está en tinieblas se siente reprendida por la luz. Y aquí se cumple, ¿no? Dice que Caín mató a su hermano porque él veía que su hermano y sus obras eran buenas y él era del maligno. Por lo tanto, hay una lucha entre la luz y la tiniebla. La tiniebla es hostil contra los hijos de luz. Y por eso va a decir después, en el versículo 13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Así que el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. La luz viene de Jesús, que es la vida y lo opuesto a las tinieblas. Así que el que aborrece a su hermano, pero dice que es creyente, es falso. Versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Este es un verdadero hijo de Dios, ¿no? Un verdadero creyente. Tiene a Cristo, tiene comunión con Dios, vive en la luz, no en la tiniebla, y eso lo expresa no solamente en que ama a Dios, guardando sus mandamientos, sino en que ama a los demás. Y debemos amar a todos, no solamente a los hermanos de la iglesia. La palabra prójimo significa todo el resto, todos los demás, nuestros familiares, nuestros vecinos, aun aquellas personas que a lo mejor no toleramos mucho, debemos amarlos a todos. De otra manera debemos revisar si realmente Cristo vive en nosotros. Versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Saltemos juntos también nuevamente al capítulo 4. Mire conmigo capítulo 4, versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Es la consecuencia lógica, ¿no? Si yo amo a Dios, lo voy a expresar con mi obediencia. Voy a guardar sus mandamientos. En el versículo 3 lo dice, del capítulo 2. Si volvemos al capítulo 2. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Lo nota? Si yo amo a Dios, le obedezco. Si yo le conozco, guardo sus mandamientos. Nota que tenemos una relación con el Señor, una relación personal, una relación de amor. Y ese amor se refleja hacia los demás. Versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Luego de decir que el que aborrece a su hermano está en tinieblas y no tiene discernimiento, pues la oscuridad o las tinieblas le han cegado los ojos. Eso dice 2 Corintios 4:4, ¿no? El maligno tiene al mundo cegado. Están ciegos. Y a eso Pablo también aporta en 1 Corintios 2, que la gente del mundo no tiene discernimiento. Porque están cegados, están en tinieblas, no comprenden las cosas espirituales, porque se han de discernir espiritualmente. Pero aquí en el versículo 12 se nos dice que los creyentes, los hijos de Dios, en primer lugar, son verdaderos y sus pecados han sido perdonados ya. Si usted es un hijo, una hija de Dios, sus pecados pasados, presentes y futuros ya están cubiertos con la sangre de Cristo. Lo único que nosotros hacemos día a día es confesarlos, nada más. Pero debemos hacerlo, ¿no? Debemos confesarlos. De otro modo, nunca seremos instrumentos en sus manos. De otro modo, tendremos constantes problemas en nuestras vidas personales y familiares, si es que no limpiamos nuestra vida, si es que no hay limpieza espiritual. Por eso el versículo 12 establece, hijitos, sus pecados ya han sido borrados. Si somos hijos de Dios, no hay pecados, ya han sido perdonados todos. Tenemos que confesarlos ahora solamente. Versículo 13. Os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre.
Y aquí Juan, tratando de personificar a cada creyente, le dice primero a los padres, es decir, a los padres de familia, que conocen a Jesús ya, que Cristo ya está en ellos. Y luego le dice a los jóvenes, que de alguna manera personifican la vitalidad y la fuerza, mientras que los padres, la sabiduría y la experiencia, le dice a los jóvenes, ustedes son fuertes, han vencido al maligno, son hijitos ya del Padre. Vamos al capítulo 5 de Primera de Juan, y mire conmigo el versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Es una verdad bíblica esta, el maligno no puede acercarse a un creyente. Pablo solamente en Efesios 6 dice que él puede solamente lanzar dardos desde distancia, pero él no puede acercarse. ¿Cómo él logra acercarse más? Por otro medio, por el mundo. Mire el versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Aquí ya Juan va a entrar al concepto de mundo. Hemos dicho que la palabra mundo significa por una parte el planeta, el cosmos, la creación. También significa el mundo, que personifica a las personas que no tienen a Cristo y a las cuales Dios ama profundamente. ¿Recuerdan Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero también hay otra acepción de la palabra mundo y se refiere al sistema espiritual maligno gobernado por el maligno. Aquí lo dice. El mundo entero está bajo el maligno. Todo el sistema del mundo que usted ve, que aparece por todos lados, ¿no? En los medios de comunicación, en el internet, en todo. El sistema maligno de pecado, lo maneja el maligno, dice acá. Y con ese, él sí puede acercarse bastante a nosotros. Mira el versículo 4 también de este capítulo 5. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Conecta y empalma perfecto con las palabras de Pablo. No andamos por vista, ¿cómo andamos? Por la fe. Y esa fe es la que vence al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Volvamos entonces a nuestro capítulo 2, versículo 14. Os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Repite entonces lo mismo con los padres. A los jóvenes les dice que son fuertes. ¿Cuál es la razón de nuestra fortaleza? Cuando Pablo le escribe a Timoteo, ¿no? Esfuérzate en tus fuerzas. No. Esfuérzate en la gracia. ¿Cuál es la razón de la fortaleza? Ahí lo dice, versículo 14. ¿Por qué sois fuertes? Y después dice, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Cómo él da por hecho que un creyente vence al maligno? Por las fuerzas que nosotros sacamos de la Escritura, de la Biblia. Por eso es tan importante que nos alimentemos del único alimento espiritual verdadero que tenemos, que es la palabra de Dios. En esto nadie nos puede ayudar, ni el creyente más santo y más bueno. El único que puede ayudarnos aquí es realmente la palabra de Dios. Nuestro continuo contacto diario con su palabra. Por eso que Jesús, cuando le responde al maligno ahí en Mateo 4, le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestro único alimento y salvación para enfrentar los problemas diarios, para obtener sabiduría, para tomar las mejores decisiones, es que vayamos al libro de Dios, a la palabra de Dios, a que lo leamos, a que lo estudiemos sistemáticamente, como intentamos hacerlo acá. Entramos al segundo punto, donde los versículos 15 al 17, Juan también va a decir, debemos aborrecer al mundo y sus deseos. Estamos diciendo hasta aquí que un verdadero creyente, en este párrafo, de los versículos 7 al 17, tiene dos cualidades. La primera es que ama a los demás. Ama al prójimo, ama a sus hermanos. En segundo lugar, aborrece al mundo
y sus deseos. Versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas de este mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Este es el mandamiento nuevo: no amar al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Está en luz. Y el que tiene el amor del Padre dentro de sí mismo. Pero el que ama al mundo, es muy enfático, Juan dice, no tiene al Padre. Por eso es tan extraño creyentes que no van a la iglesia. No sé si ha conocido creyentes así, ¿no? Que dicen, no, yo conozco a Cristo, pero no voy a ninguna iglesia. Una cosa muy extraña, ¿no? No, sí, yo soy creyente, tengo a Cristo. Nunca leo la Biblia y cuando la leo no la entiendo, pero yo soy creyente. Muy extraño tipo de creyente, ¿no? Aquí dice, el creyente verdadero no ama al mundo ni sus deseos, sino muy por el contrario, guarda sus mandamientos. Y Primera de Pedro 2.2 dice que tiene un hambre continua por la Escritura y busca incesantemente la comunión y el amor con sus hermanos. Ese es un verdadero creyente. Los demás no podemos confiar, no tenemos ninguna seguridad de que realmente lo sean y son objeto de evangelización. Debemos hablarles de Cristo, que vengan a Cristo, porque se están engañando. Una persona así no concuerda con lo que aquí dice la Escritura. Las personas pueden decir muchas cosas y pueden tener muchas opiniones, pero lo que debe valer para nosotros como verdad absoluta es lo que dice aquí la Biblia. Y la Biblia dice que el verdadero creyente ama a sus hermanos y aborrece al mundo y a sus deseos. El que no ama al Padre, sino que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Aquí está el sistema espiritual mundano creado por el maligno que ya estaba operando en el mundo cuando Adán y Eva mismos estaban en el huerto del Edén. ¿Recuerda cuáles son los elementos del mundo? Versículo 16, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Vámonos a Génesis 3 para que vea que este sistema del mundo, este mundo que controla el maligno, está desde que Satanás cayó en el mundo y empezó a luchar en contra de Dios, instaurando este sistema maligno. Es un cosmos, ¿no? Es un sistema espiritual de pecado con el cual tiene controlado a las personas del mundo. Génesis 3, verso 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? ¿Cuál es la primera, hermanos, la primera artimaña que Satanás usa? La duda. Sembrar la cizaña en el corazón del hombre. Le está diciendo a Eva, ¿sabes qué? Dios no te ama tanto, si no te contaría todo. Dios tiene secretos contigo. ¿No nos pasa a veces a nosotros eso? Cuando nos preguntamos por qué me pasa esto, por qué Dios me trata así. Ese no es Dios. Nos está faltando leer Biblia allí. Esas son casi las palabras del maligno acá, en Génesis capítulo 3. Y la mujer le respondió a la serpiente, versículo 2, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Muy bien, hermanos, hasta aquí, ¿qué hace el maligno? Lo primero, pone la duda, y luego de que la duda creció como una pequeña plantita en el corazón, ¿cómo remata? Diciéndole directamente, Dios miente. Y así tiene el mundo. Con este simple sistema, tiene atrapado al mundo. Instaura la duda y después derechamente llama a Dios mentiroso. Si usted conversa con las personas, esto es lo que tienen en el corazón. Y es lo que impide a las personas entregarse a Cristo. Siempre tienen algo relacionado con una duda y una seria acusación en contra de Dios. Dios me hizo esto. Dios esto. ¿Lo nota? Es el sistema
creado por Satanás, no es el sistema de Dios. Y nosotros no podemos convencerles, lo único que podemos hacer es arrojar luz en ellos, ¿no? ¿Y cómo? Predicándoles la luz, que es la palabra de Dios. Versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Cómo cierra el círculo el maligno? Convierte al ser humano en su propio Dios. Tú eres Dios. Por eso que usted ve que la gente dice, sí, yo soy cristiano, pero practica el yoga, ve el tarot, juega juegos de azar, se emborracha, usa drogas, participa en ciertas dosis, pequeñas o grandes, de inmoralidad, practica la violencia, la soberbia, todo tipo de pecados, pero también de vez en cuando lee la Biblia, o asiste como visita algún domingo a alguna iglesia. ¿Lo nota? La gente del mundo toma pequeñas dosis de lo que le gusta y arma su propia religión a su medida, y él es su propio Dios o diosa de su propio mundo. El sistema del maligno, tenemos que decirlo, es muy bueno y funciona perfecto. Y lo ha ido perfeccionando por unos 7.000 años, más o menos, o un poco menos. Versículo 6, y aquí entra lo que dice Juan. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Comparémoslo con lo que dijo Juan recién. Primero, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Qué vio Eva? Que era bueno para comer. Después, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Tal como Satanás, que antes era un ángel de Dios en el cielo, que estaba encargado de la alabanza, ¿qué quiso ser él? Él quiso ser como Dios. Me sentaré en el trono de Dios, pensó él en su corazón. Y ahora, esa misma caída, él se la quiere hacer aquí al hombre, y lo logró. Hoy, que por medio de Dios y el amor de Dios, él ha traído el rescate y la salvación para cada ser humano por medio de Cristo, Satanás continúa con su plan. Y nuestra labor es presentar simplemente la luz de Dios para que las personas que están atadas todavía a este sistema del maligno puedan ser liberadas, para que vengan a Cristo y reciban la salvación eterna de sus almas. Hermanos amados, cuando las personas le dicen a usted, tú eres un loco porque vives en una religión que te ata y no te da libertad, usted se da cuenta que esa persona cuán engañada está, ¿no? Porque la verdadera libertad es obedecer a Dios y decirle no al pecado. Esa es la verdadera libertad. El mundo, que comete todo tipo de pecados y los disfrutan, creen que eso es la verdadera libertad. Pero no es libertad, es esclavitud. Son esclavos del pecado y de sus deseos. No son libres. Y esa esclavitud los va a mandar al infierno. Pero claro, ellos no lo saben porque tienen cegados los ojos. Están tan cegados por la tiniebla de este mundo y del maligno y del sistema que él ha creado. Dios nos da aquí el camino, la salvación. Cristo es la única salvación. Su sangre preciosa vertida en la cruz es la única que les puede liberar de esa condenación eterna, de sus pecados, perdón de pecados y darles la vida eterna. Por esa razón que los creyentes no podemos amar al mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos solamente peregrinos de este mundo, no somos ciudadanos de este mundo. Las personas que no tienen a Cristo son ciudadanas de este mundo y son potenciales ciudadanos del infierno en el futuro. Pero nosotros que ya somos ciudadanos del cielo, no podemos tener ningún deseo por las cosas del mundo, porque eso es el sistema del maligno que él creó. Debemos presentar nuestros cuerpos y nuestros miembros como instrumentos de justicia, dice Pablo en Romanos. Nuestro ser completo dedicado a Dios. Porque ¿qué dice el versículo 17 y final? Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por esa razón que Jesús en Mateo 7, cuando en aquel día muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos tantas cosas, profetizamos, ¿qué les va a decir el Señor?
Apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Los únicos, el Señor dice ahí en Mateo 7, que van a entrar en el reino de Dios son los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Quiénes son los únicos capacitados para hacer la voluntad de Dios el Padre? Los que tienen a Cristo dentro de sí, los que en ellos mora el Espíritu de Dios. Si usted se fija, usted como hijo, como hija de Dios, puede obedecer y someterse a la voluntad de Dios plenamente, y con pleno amor y con gozo, porque Él ha operado una transformación interna. Pero dígale a un no creyente que lo intente hacer, no va a poder, no va a poder, porque necesita primero la transformación interna de su ser primero. El mundo no perdura, el mundo es arena en la cual la gente construye su vida y su casa. Cristo es la roca, Él es eterno, y basarnos en Él y construir nuestra vida sobre la roca es lo mejor. El que hace la voluntad de Dios es porque Él nos ha puesto en una nueva posición, nos ha hecho sus hijos. Hemos visto en esta mañana que el creyente verdadero ama a los hijos de Dios, ama a sus hermanos, ama a su prójimo. ¿Y qué hace con el mundo? ¿Lo abraza? No, lo aborrece. No podemos amar este mundo se va a acabar. Todas las posesiones que podamos tener, las cosas, los títulos, los trabajos, todo eso se va a ir. Nuestra importancia es el reino celestial de Dios y predicarle al mundo que solamente en Cristo hay verdadera salvación. Las cosas del mundo que podamos tener son solamente medios temporales, que lo mejor que podemos hacer con ellos es potenciarlos para que de alguna manera ayuden al avance de la obra de Dios aquí en el mundo. Vimos en los versículos 7 al 14 que debemos amar a nuestros hermanos y 15 al 17 que debemos aborrecer al mundo y sus deseos. Oremos.